Hoy en Operación Cicatriz nos acompaña la la super estratega en comunicación política. Ya más tarde nos dirá por qué ella no se considera una consultora. Sí, Giselle, sí hay un tema. Bienvenida a Campus, bienvenida a Operación Cicatriz. No sabes la emoción que tengo de que estés aquí hoy con nosotros. Ya esperamos mucho tiempo para tenerte. Qué bueno que pudiste abrirte un espacio en tu apretadísima agenda para poder acompañarnos. Estratega. Sí, caray, de crisis sobre todo. Últimamente. Crisis Manager. Bueno, últimamente ha habido unas cosas titánicamente ojalá que inesperadas. Digo, ya hacia el final del podcast podemos hablar de algunas de las crisis que han pasado y que nos des tu opinión, que han hecho mal y que han hecho bien. Yo creo que hay mucha gente que le ha interesado en Campus precisamente el tema de crisis management, pero ahorita digo, ya que te tenemos y que son temas que tú has pensado y que has reflexionado, Operación Cicatriz surge porque en Campus hicimos un experimento, ¿no? Uh-huh. En una de las videocápsulas que yo participo, que aparte, digo, afortunadamente fue como exitosa, se vio más de 80,000 veces, vimos y empezamos a no solamente a ver patrones, ¿no? Por ejemplo, qué hacía la gente si le gustaba, ¿no? Si le gustaba, compartía, si no le gustaba, opinaba. Uh-huh. Pero nos llamó mucho la atención las opiniones vertidas. Son fascinantes, ¿verdad? Son fascinantes, pero cuando ahora sí que pasa por primera vez, también sacan de onda. Sí. A mí la verdad es que se me movieron varias cosas. Digo, y me hizo reflexionar en muchos sentidos. Cuando empezamos a recibir los comentarios, digo, lo más amable que me habían puesto fue un chinga tu madre. Ay, te fue bien, porque no eres mujer. O sea, entonces, te dijeron las que escriben claro, a veces para no, mí. Y veíamos que había patrones y que la gente en muchos casos estaba siguiendo un guión, porque, pues, mencionaba temas que eran recurrentes, privilegios, estás enojado, deja de ladrar, qué estabas haciendo en la administración anterior. Me imagino que mucha gente estaba siguiendo un guión, ¿no? Que esto es también una estrategia orquestada, ¿no? Para no amedrentar, pero atemperar de cierta manera los esfuerzos de... Le decimos redireccionar los esfuerzos. Redireccionar los esfuerzos de la disidencia crítica, ¿no? Hacia probablemente el López Obradorismo. Pero también vimos vimos muchas cosas. Es fascinante, como tú dices. Uno, la gente no sabe debatir, no sabe dialogar. No puede intercambiar ideas sin insultar. Sin frustrarse. ¿No? Uh-huh. Sí, hay una frustración profundísima, ¿no? Uh-huh. Y pensamos que Campus también podía ser una herramienta precisamente para fomentar el diálogo, el debate civilizado, ¿no? Entonces, y pues sí nos dimos cuenta que, aparte tú me vas a decir, oye, pues qué ingenuo, nos dimos cuenta de que, pues sí vivíamos en una... No pongas palabras en mi boca. Pero no, o sea, pero es que no me quiero ver ingenuo, pero que vivíamos como decía Lincoln, en una casa dividida, o sea, in a divided house. Y bueno, probablemente esto venga digo, ha existido siempre en México, ahorita probablemente se haya acendrado y bueno, tú también antes de que empezáramos a grabar me platicabas que era un fenómeno global, que no es exclusivo a México, pero en nuestro país hemos visto que desde el liderazgo, desde las élites, pues se ha fomentado no solamente lenguaje divisorio, sino que han tratado de fomentar esta división que parece ser que sí
que sí existe, pero ahora se hace mucho más patente. Entonces, yo sé que es un tema que tú has reflexionado mucho, que nos platiques si existe esta división, cómo el lenguaje fomenta esta división, pero además yo creo que es muy importante empezar a pensar qué hacemos para sanar, para cicatrizar. Yo te he escuchado muchas veces que has dicho, yo he hecho campañas para sanar, que también pudieras platicarnos en qué radican esas campañas que las has estructurado precisamente para sanar. Bueno, es que es un tema... Cabrón. Está cabrón porque además es muy amplio. Sí, es muy amplio. Vámonos por partes. Vámonos como Jack el Destripador. Ajá, exacto. Así. Porque hay muchos muertos. Lamentablemente en esta guerra ya hay muchas heridas y muchas deficiencias estructurales. Primero, sí vivimos en un México dividido, vivimos en una casa dividida. Vivimos en una humanidad dividida. En un mundo dividido, sí. Y además la formación y la propia historia del mestizaje mexicano y su conformación como sociedad y el proceso de la conquista y absolutamente toda nuestra historia nos hace un país profundamente complejo de entender si no tienes tolerancia a lo otro. A la otra edad, como decía Paz. A la otra edad. ¿Por qué? Porque es tan sutil la diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, ¿qué te marca a ti un privilegio sobre otro? ¿El tono de piel? Aquí no tenemos tonos de piel absoluta y completamente radicales en opuestos. Tenemos una pero sí se da esta infinita pigmentocracia. Claro. Existe la pigmentocracia, pero a nivel internacional pero aquí en lo particular fue uno de nuestros primeros fraudes. ¿Sí sabes que es uno de nuestros primeros actos de corrupción? A ver. No es por nada, pero éramos atractivos. Entonces como que hubo bastante mezcla, ¿no? Sí. Los historiadores te lo sabrán explicar infinitamente mejor, pero en ese proceso eran muy sutiles los elementos físicos que te permitían pasar de una casta a otra, incluso entre hermanos, ¿no? Claro. O sea, podía uno haber salido un poco más parecido, a lo mejor, a la parte que te ascendía inmediatamente a una casta. Entonces, tus primeros elementos de corrupción, ya como configuración casi de nación, era la carta en donde estipulaban qué casta eras. Y si pues con una lanita o con algún beneficio podías pasar, ¿no? Entonces la importancia de ser güerito o claro, blanquito tiene que ver con un tema de el acceso a una mejor vida, históricamente. Pero se ha replicado hasta el presente. Y no solo se ha replicado a partir, hasta el presente, sino ha sido fomentado en medios de comunicación, en la estética con la que describes, ¿no? O sea, ahora esto no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno internacional, ¿no? Los estándares de belleza de las mujeres, los esquemas de éxito con los que se miden los hombres, o sea, al final sí vivimos en un mundo que le encanta etiquetar, porque en el momento en que te etiquetes, te puedes mimetizar a ciertas características y es mucho más fácil, sentirte arropado en un grupo que andar en la individualidad y tener una conciencia clara, ¿no? De quién eres. Entonces, también por eso tenemos esta fascinación por los grandes líderes, estos liderazgos que rompen los esquemas, que además son particularmente diferentes y que no se integran, no se mimetizan y entonces nos atraen tanto. Realmente así construimos a nuestros ídolos. Fíjate, no solo en artistas, líderes de opinión, políticos, ¿no? Estas figuras históricas, es el que rompe los esquemas, no es el que mimetiza. Aunque el que se mimetiza tiende a tener una zona mucho más segura entre sus pares. Por eso es tan peligroso, ¿no? Los discursos que dividen. Cuando digo discursos que dividen, me refiero a discursos audiovisuales, discursos políticos. Son peligrosos los discursos que dividen, pero también hay atrás un pragmatismo. Por ejemplo,
tengo este libro aquí que ahorita me acabo de acordar que Sí, ya vi que te di una idea. ¡Qué sí, miedo! me diste una idea. En este libro que se llama Everybody Lies, que lo escribe Seth Stephens, inicia diciendo que él, un año antes de la elección de Trump, ya sabía que él iba a ganar. Y lo sabía porque en las bases de datos, en las grandes bases de datos, por ejemplo Google, la búsqueda más popular en ese entonces era nigger, ¿no? Y no, vaya, no eran hip hoperos buscando música ni líricas ¿no? Sí, no. Sino que aparte porque se acompañaba No era un research artístico. Sí, del sufijo jokes, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, el argumento, y por eso se llama Everybody Lies, porque él dice que las bases de datos grandes, ¿no? Como Google, nos dan mayor información, que la gente miente, y miente especialmente cuando está contestando una encuesta. Sí. Entonces, que lo que le decía esto de la búsqueda más popular en Google, que era nigger, es que había de manera subyacente un profundo racismo, ¿no? En la sociedad estadounidense, y que quien aprovechara esto iba a ser el presidente, y él estaba viendo que este personaje era Donald Trump. Entonces, este fin de semana pues vimos la consecuencia o una de las consecuencias de el lenguaje de odio, ¿no? Que el lenguaje, ¿no? Vimos muchos tweets que decían el lenguaje de odio tiene consecuencias, ¿no? Porque por la matanza que ocurrió en el fin de semana en el Paso, Texas, ¿no? Entonces, también esto es de lo que tú hablas, ¿no? De este fenómeno global que es el lenguaje que divide, ¿no? El racismo. Mira, es que por eso digo que es tan peligroso, porque ya está en nuestra naturaleza como seres humanos. O sea, el ser humano tiende a evadirse. Oye, yo no quiero reconocer que no he logrado ciertas cosas, entonces esa frustración me hace buscar culpables. Y si además está en nuestra naturaleza humana el dividir, el segmentar, el seleccionar, el rechazar lo que no se parece a mí, entonces, cuando tú detonas ciertos elementos comunicacionales, llámese campaña, llámese shows aspiracionales, spots, discursos, en fin, personas sumamente carismáticas que atraen a su forma de pensar, y estoy hablando desde cantantes hasta líderes de secta hasta presidentes. Ya está en la naturaleza humana el dividir y además culpar al otro. Por eso es tan importante que tengamos conciencia de lo que hablamos. No es que las palabras te detonen una masacre, es que el odio ya está sembrado. Sí, y tus palabras la normalizan y les dan permiso, entre comillas. Es como decir, adelante, hay gente que te respalde y que piensa igual que tú. Y la otra es que profundiza las heridas. Es como echarle sal a la herida. Estamos teniendo una epidemia global de líderes mundiales que les gusta echarle sal a la herida. Y lo ves desde Bolsonaro, Trump, en fin. Ahora, ¿no? Esto es un fenómeno que se da junto a también regresiones populistas. Pero también hay de derecha. No, por eso. O sea, regresiones populistas. Hay de derecha y hay de izquierda. Tú mencionaste Trump y Bolsonaro, son dos populistas de derecha, ¿no? Aquí tenemos el caso de un populista, bueno, que se dice de izquierda, pero también es encabronadamente conservador. Sí. ¿No? Pero además los tenemos en todos lados. O sea, sí. También los tenemos una oposición que no logra. Lo que hablamos antes de entrar a la grabación es que no estamos a la altura
del reto que nos está presentando el país? Nadie. Nadie. Ni los ciudadanos. La audiencia, ni los ciudadanos. Ni la oposición. Ni los medios. Ni los encuestadores. Ni los actores políticos. Le quedamos chiquito al país. Esa es la realidad. Por eso es tan fácil dividirnos. Por eso resulta que ahora gente utiliza el chairo y el fifí como si fuera una broma. Cuando es el primer paso a un divisionismo donde te dice yo valgo menos o yo valgo más que tú. Eso es así de importante. Es así de importante en el momento en el que hablamos de códigos de moralidad, donde mi moralidad está por encima de la tuya, o al menos mi percepción de mi moralidad, ¿no? Es lo mismo, es la misma plataforma, es el mismo principio con el que se crean sectas, ¿no? De acuerdo. Esa polarización que viste tú en el experimento de campus. Sí. Y que están viendo los encuestadores en cada cuestionario que sale, ¿no? Como si el otro fuera el enemigo. Fíjate, es ahí el problema. El otro no es el enemigo. El otro es parte integral de este país. Y si no lo reconoces y no lo entiendes, pierdes tú. Sí, pero ahora también vemos que desde el liderazgo se tiene esta concepción de la política como amigo-enemigo. Y eso pues ha permeado a la sociedad. Digo, lo que yo veía en los comentarios a la cápsula es que la gente le daba esto pues, como un tratamiento de partido de fútbol. O sea, ¿no? Sí, o conmigo contra mí, ¿no? Exacto, sí. ¿no? Y al parecer pues sí se ha abonado a esta visión de si no estás conmigo, estás contra mí, y creo que es peligroso. Es ahora, muy peligroso, pero además tú hablabas de que... Poco pragmático. ¿Por qué es tan peligroso? Vaya, esta también como establecer valores morales. Mira, te voy a hacer así, así de claro para que la gente lo entienda. Porque de pronto cuando les hablas de todo un país y del impacto en la economía, o sea, no le tienen ni por qué entender, sus prioridades son otras. Pero te lo voy a poner un ejemplo mío. Yo soy muy cuidadosa de qué tanto divido una campaña o qué tanto enfrento a la población por un proceso electoral o en un proceso para crecer un candidato, etcétera. Porque si hay un punto de no retorno. O sea, al final tú puedes querer polemizar y sumar adeptos a tu forma de ser, o a tu forma de pensar, o a tu candidato, a tu proyecto, a tu medio, a tu marca, a lo que tú quieras. Pero no al punto de romper el tejido que te sostiene. O sea, es contraintuitivo, pero divides para obtener adeptos. Divides para obtener adeptos, es muy sencillo, pero además respaldo. ¿Y qué es el respaldo? Libertad de hacer lo que yo quiera. A mí una campaña donde la gente me respalda, yo tengo los beneficios. Así de sencillo. Mi campaña tiene mucha más ventaja que aquella que no tiene adeptos porque va a tener muchísimo mayor respaldo social en cualquier toma de decisiones que yo haga. Si decido no ir a un debate, van a estar de mi lado. ¿Por qué? Porque los otros son corruptos. O sea, tú necesitas ganar. Esto es como cuántas cavernicas tienes y cuántas te jalas hacia ti. El problema es que si tú, por dividir y por polarizar y por jalar adeptos, anulas a todos los demás, primero es bastante pendejo. Es una estrategia muy, muy, muy pendeja. Ya no estamos hablando de moral, inmoral, buena o mala. Es pendeja. Porque estás rompiendo el tejido que estás tratando de conquistar. Claro. No vas a poder sostenerte. Aquel que crea que rompiendo el tejido social de México gana poder, no está entendiendo que lo va a perder por completo. Ya no hay forma de gobernar, hay un punto de no retorno. El país se hunde. A lo mejor no te caen bien los fifís de Polanco, no importa. Estás en el mismo barco. Si quitas esa tabla, entra agua. Y a lo mejor los de Iztapalapa te parecen chairos que además tienen que vivir en condiciones sumamente agresivas y por eso no te quieren a ti. Ok, no importa. Si los quitas, si no los reconoces,
en su valía, en sus luchas, en sus logros, en sus heridas, en sus procesos de ventaja y desventaja, entonces estás quitando una tabla. Por eso, cuando hablas de medios y no reconoces que a lo mejor no me gusta Broso, a mí me encanta Broso, pero a lo mejor a mí no me gusta Broso, pero que es necesaria que también haya una voz que opine lo opuesto a mí. Y a lo mejor a mí me gusta mucho Julio Astillero, pero no necesariamente necesito solamente escuchar a Julio Astillero. Estás quitando tablas del mismo barco y nos vamos a hundir todos. No me tires ¿Todos? a mi heroína. Todos. ¿Qué? ¿Cómo que te gusta Julio Astillero? No, estoy A mí bromeando. me gustan todos. Mira, estoy bromeando. te voy a decir una cosa. A los dos los conocí desde chiquita. Claro. Y tienes que reconocer en el otro, hasta en el criminal, tienes que encontrar cómo fue su conformación, de dónde viene, cuáles son sus heridas, porque de otra manera no va a haber un punto de construcción para todos. Entonces, a ver si te la estoy cachando bien. Atrás de este lenguaje divisor del liderazgo del país y del López Obradorismo y de funcionarios gubernamentales, y también, bueno, políticos adheridos al Movimiento de Regeneración Nacional, hay una cuestión de pragmatismo. O sea, esta cuestión de dividir para ganar adeptos. Pero también en la parte de la derecha. La gente cree que al dividir es como a río revuelto ganancia del pescador. El problema es que cuando tienes tantos pescadores revolviendo el río, nos vamos a hundir todos. Ese es el gran problema. No hay nadie que esté cuestionando las diferencias. Un gran líder tendría que estar haciendo eso, porque todos los demás están rompiendo el tejido social. Claro. Y el problema es que un país dividido es un país débil. Y además México tiene ya una desventaja histórica en eso. No tenemos una narrativa construida. Sí, no. Una narrativa que nos cohesione. No existe, y digo, lo hemos hablado en este espacio con por ejemplo, con encuestadores que hemos platicado que no existe un sueño mexicano, ¿no? O sea, como los estadounidenses, ¿no? En el imaginario estadounidense, pues existe el American Dream. O sea, cuando yo digo American Dream, tú te imaginas algo. Que es parte de la propaganda norteamericana. Narrativa es, por ejemplo, lo que hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Retomar su esencia y luego la visión de hacia dónde quieren ir y luego cómo lo van a comunicar. ¿Qué nos une a ti y a mí? Si tenemos una formación tan distinta, si tenemos un color de piel distinto, si tenemos amigos distintos, intereses distintos, pasiones distintas, tu concepción del mexicano es distinta a la mía, tu ejercicio profesional es absolutamente y radicalmente opuesto al mío, ¿no? Sí, pero no tenemos una visión de país que nos una. No hay una narrativa de nación que nos una, pero además que una todas estas riquezas culturales, porque todo el mundo tiene que sumar, desde su punto de vista, el que quieras, desde su formación. Dos cosas. Ya llegamos al punto de no retorno, y dos, ¿cómo empezamos a construir esta narrativa? Yo espero que no hayamos llegado al punto de no retorno. Creo que estamos a punto. De entrada, lo primero que pasa es, tú pierdes una campaña, tú pierdes un país, tú pierdes poder, tú pierdes dinero, cuando no entiendes, pierdes audiencias, cuando no entiendes a quién le estás hablando. Y cuando tienes un piso de realidad que no es real. O sea, te compras tu propia propaganda. Por ejemplo, Estados Unidos con Trump, lo que hablaste de este libro. Él sí tiene una audiencia clarísima. Él tiene clarísima su audiencia. Ejemplo, olvidémonos, del ejemplo que te pusieron. Tú buscas en Google derechos de las mujeres versus porno y te sale más el porno, ¿no?
En ese país es uno de los principales constructores. Entonces, un presidente que te dijera ese tipo de elementos de acoso, pues no era tan escandaloso cuando tu primer show o el más importante son las Kardashian, ¿no? Claro. La evaluación de las audiencias, del país, del sistema de valores que regula a una nación, es lo que te permite navegar sus heridas, sus aspiraciones, sus deseos, ¿no? Estados Unidos es mucho más fácil de descifrar que México. O sea, México, te puedo decir, hasta electoralmente, por eso es el segundo mercado más importante, el primero es Brasil, porque implica un reto titánico. Hacer campaña fuera de México es papita, de veras, claro. Es bien fácil, pero en México es arte, ¿no? No es ciencia, es arte. Pero es más fácil de descifrar porque existe esta narrativa de la que tú hablas. No, Estados Unidos no tiene una narrativa cohesionada. Se compró que era Miami, Nueva York y Washington, cuando tienes Mississippi, Ohio, etcétera. Tienen una propaganda muy bien armada. No, pero vaya, en estos estados que mencionas, del Red Belt estadounidense, pues lo que rige o el clivaje que explica muchas cosas y el voto se puede explicar a lo largo de este clivaje es lo de family values. Pero al mismo tiempo son los que tienen más estupro, más violaciones, más asesinos seriales. O sea, por eso te digo, una narrativa es real, la propaganda no es real. La propaganda la hacemos gente como yo. La propaganda es una estructura comunicacional que te vende una idea que puede ser muy, muy atractiva para ciertas personas, que puede ser atractiva para vender la idea de un país, para vender la idea de un producto, para vender la idea de un medio. La narrativa es muy profunda, tiene valores reales, contempla tu conformación histórica, contempla tu oferta económica, tu rol, el rol que quieres jugar en la globalidad y los valores que no puedes perder al interior. Alguien que está invirtiendo mucho dinero, pero además mucho esfuerzo y mucha estrategia en reestructurar su narrativa es Perú, por ejemplo. Uh-huh. Empezó con un tema estrictamente económico para atraer turistas. Y después fueron integrando los valores de los indígenas, los valores de la sociedad, la diversidad, ¿no? ¿Quién lo logró? Lo logró Alemania para reinventarse posterior a la Segunda Guerra Mundial. Generalmente las narrativas de los países se reinventan posteriores a las crisis. Lo logró cuando se terminó el Imperio Austrohúngaro. ¿No? que había, ¿no? Alguien después del Holocausto tuvieron que reinventarse. Bueno, después del Holocausto, pero hubo una reinvención previa. Uh-huh. A la caída del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Como Bismarck genera la reunificación alemana, pero también pues con esta narrativa de unidad. Hay reestructuración de narrativa. Por ejemplo, ve Rusia. O sea, se colapsa con la revolución, se reinventa con la Guerra Fría, ¿no? Se vuelven casi el contrapeso y luego vuelve a colapsar y Putin, ese es su gran logro como líder. Reconstruyó la narrativa de la madre patria con un líder que es el padre de Rusia. Por eso lleva 20 años en el poder. O sea, las narrativas van mucho más profundo a la propaganda. Por eso te digo que la propaganda es una estrategia poco pragmática. Porque las narrativas tienen que cohesionar el tejido. Pero ¿por qué hemos fracasado en construir esta narrativa? Primero, creo que mezquindad política. Estamos siempre sacrificando la credibilidad por la invencibilidad electoral. Eso ha sido una gran deficiencia. Entonces teníamos grandes instituciones que nos podían haber permitido una narrativa que generara orgullo nacional, bla, 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 etcétera, y se perdió por mezquindad política. Después tiene que ver... Pero las uh-huh. tuvimos y por décadas, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional. Estoy hablando de los 40 a los 80. Sí se logró. Después, con el advenimiento del pluralismo, uh-huh.
a mí me parece que no pudimos generar una narrativa ad hoc o exitosa que acompañara el advenimiento de un sistema más plural en México, ¿no? Y más democrático. Porque, vaya, ¿por qué fracasamos? Y eso también podríamos explicar el fracaso de no solamente promover una agenda liberal, sino de comunicar las virtudes del liberalismo. Ese es el problema. O sea, el gran problema ahorita... No nada más no se generó esta narrativa ad hoc al advenimiento del pluralismo, sino yo creo que como generación fracasamos también en promover estas virtudes como intelectuales. Como democracia, porque estamos comunicando... Pero ¿por qué fracasamos en construir esta narrativa? Porque no reconocemos lo valioso de la otra edad. Esa es la realidad. Estoy tan cómodo con mi discurso hablando de mí mismo y a mi propia audiencia, que no me molesto en tratar de conectar con aquellos a los que considero distintos a mí. Si tú no reconoces la valía del otro, ¿por qué lo integrarías en tu historia? ¿Por qué le vas a dar algún valor? ¿Y qué sucede? Cuando el otro es mayoría, te la voltean en segundos y entonces están llorando porque pierden elecciones o porque no tienen el mismo rating. Hablemos de Broso. ¿Qué pasa cuando la narrativa que tiene él propia se enfrenta con una narrativa que buscaba deconstruirlo? Le ganó más audiencia porque es sólida. ¿Qué pasa cuando una marca que tiene histórico apoyo y además que siempre ha trabajado por la niñez como Marinela, ¿no? Y Bimbo, de pronto tiene una crisis? ¿Por qué se sostienen? Porque su narrativa va mucho más allá de la inmediatez. ¿Qué pasa cuando empiezas a perder esa narrativa? Cuando ya no contemplas al otro, cuando ya no ves todas las piezas. Pasa lo que pasó con los medios. Perdieron su valor de marca hasta en un 40-50%, ¿no? Y ya no tenían credibilidad los noticieros. Y los líderes de opinión entonces ahora eran todos chayoteros, ¿no? Uh-huh. Cuando tú descuidas el cuestionar por el autoconsumo, viene el desfonde, pero eso también le pasa a los políticos. Cuando crees que ganaste con 10, 15, 20, 30 millones de votos y que son tuyos, no son ganado, no los compraste, cambian de un día para otro. Mañana se pueden decepcionar, te dieron un voto de confianza, te dieron un voto de fe en algunos casos, los menos un voto absoluto de fe, los más solo el beneficio de la duda. Cuando perdemos esa capacidad de dimensionar realmente el territorio en el que estamos comunicando, en el que estamos gobernando, en el que estamos creando cualquier proceso, entonces vienen los grandes errores. Por eso dicen que en política hay muchos sorprendidos, pero no hay sorpresas. Lo que estamos viendo ahorita es un país dividido porque ya estaban las heridas para dividirnos. Sí, claro. Y porque además nunca hubo un esfuerzo institucional para cohesionarlas. Te voy a poner un ejemplo súper claro de marcas. Más indio que nunca, el eslogan de una cerveza. Toca una herida muy particular, el mestizaje mexicano. Entonces la rubia superior ya no era tan atractiva. Pero se habla de una campaña exitosa. Es una campaña exitosa. Es el argumento porque te toca la herida. De Gaby, ¿no? De Gaby de la Riva. Sí. Por ejemplo, un día hablando con Gaby me decía que, y siempre hemos coincidido en eso, la narrativa de México está demasiado, también por tanta riqueza es muy difícil. Una narrativa turística, híjole, tenemos tantos tipos de turismo, ¿no? Tenemos tantas regiones, tenemos tanto que vender que de pronto es difícil segmentar qué es lo que nos da orgullo. Varía por región, varía por generación, varía por, en fin. Pero ella un día me dijo que no se me olvida, que un semiólogo japonés le había dicho que el problema de México era que tenía la voz más potente del planeta, que además nos despreciaba mucho contando nuestra historia. Nosotros no hemos sabido contar nuestra historia. Pues que hay varias.
Y hay varias. Y además, desde mi punto de vista, volvemos a lo mismo, no nos hemos puesto de acuerdo qué historia queremos contar, qué historia nos enorgullece, qué historia no nos es relevante, ¿no? Y cuál sí tenemos que reconocer. ¿Cuántas veces hemos reconocido, cuántas veces has oído a líderes hablar de los mexicanos que tienen descendencia africana? Existen. No, claro que existen. En la conquista había más afromexicanos que indígenas. Y entonces, ¿por qué no se les reconoce? Porque hay cosas que no nos gusta ver. Afro-mesoamericanos. ¿No? A ver, Juárez era uno de los hombres, digo, a pesar, antes de que entrara ¿cómo se llama? El registro civil, pues casó a sus hijas por la iglesia. Pero eso no quiere decir que le afectó su proceso de visión de nación, y la visión de una nación tiene que ir más allá de ti, de lo que a ti te gusta. Yo te podría decir cómo quiero yo mi país, sí, pero no puedo construir una nación con la riqueza que ésta tiene solamente a partir de la visión de una persona. Llámese de izquierda, de derecha, llámese oposición, PAN, PRI, PRD, Morena, no se puede. Mientras no entiendan eso, mientras la Coparmex no entienda que su estrategia de agentes de cambio no puede ser seleccionada con la visión de que se parezcan a ellos, sino que tiene que reconocer a los agentes de cambio que llevan sosteniendo décadas la lucha en tierra, ¿no? No vamos a poder cohesionar este país. Y el problema es que sí somos relevantes. Somos un mercado de más de 120 millones de mexicanos. En el mundo somos relevantes. Somos una de las 20 economías más importantes. Somos el tránsito en una región que es profundamente volátil como es Latinoamérica y profundamente importante económicamente como es Norteamérica. Sí somos relevantes. Hay mucha gente que está interesada en vernos fracasar y parece que el mexicano no entiende que entre más nos dividan, más vamos a fracasar. Esto no tiene que ver con colonias, en qué código postal estés. Es que si a mí me va mal, a ti también te va a ir mal. Claro. Si logramos que la historia reconozca algo de los mexicanos, es que después de una crisis somos extraordinariamente resilientes. Sacamos valor de donde no lo hay. Nuestro valor principal es cómo aguantamos, más allá de nuestras fuerzas. Sí, pero si eso no lo encaminamos a un objetivo en común y a crear una narrativa que nos cohesione, lo que vamos a tener son líderes de quinta, concursando, porque ya ni siquiera es una democracia participativa, ¿no? Sino casi levantando la mano a ver quién quiere. Claro. Con legisladores mediocres, con leyes hechas a modo, con líderes de opinión que se hagan los simpáticos y que tengan más peso un influencer de la web que alguien que tiene 30 años ejerciendo el periodismo, ¿no? Pero porque lo determinamos nosotros. Porque este país no se construyó, todavía no conozco un líder, y llevo dedicándome a hacer campañas políticas casi 20 años. No conozco un líder que transforme una nación. La transforma su población y su gente. Porque si decidimos insultar a las mujeres, mira, yo en 15 años de salir en medios, llevo 2 años con insultos no a partir de mis opiniones. Claro. Sino de agresiones con insultos que sexualizan, que si subí o bajé de peso, ¿no? O sea, tonterías así, pero al final el que lo está eligiendo. Pero esto se deriva de una gran frustración. Es una frustración de vida. O sea, tú que haces, que ves tantas encuestas, estás en tantos grupos de enfoque. Pero sobre todo recorro mucha tierra. Exacto. Esa es la frustración. ¿Se deriva de qué? Faltas de oportunidades, inequidad en la distribución del ingreso, yo merezco más, el país me queda de ver. Tú la mediocridad no la encuentras en la pobreza extrema, ni la encuentras en los sectores más vulnerables. Un inmigrante no es mediocre, es de las construcciones psicosociales más valientes, por ejemplo. Sí, claro. Gente que tiene que jugarse todos los días si come o no come, no tiene margen de ser mediocre, no tiene margen de no tratar de generar lo que necesita. O sea, el sentido de urgencia no te da espacio a la mediocridad.
creo que es la franja en medio. Es un poquito más arriba. Es cuando tienes tus necesidades cubiertas, no hay urgencia, pero al mismo tiempo tampoco hay elementos que te reconozcan tu propia individualidad y te impulsen a seguir. Por eso la educación es tan importante. Por eso la educación de verdad es el mayor empoderador que existe. Porque no puedes tener nuevas ideas, ni puedes contrastarte contra otros mundos y otras realidades si no los conoces. La mediocridad creo que es particularmente fuerte en lugares donde además está resuelto. Mira, te voy a poner un ejemplo. México tiene tantas cosas que a veces se presta precisamente a que la gente no quiera entrarle al quite, ¿no? Y lo ves sobre todo en desastres naturales. Hay lugares donde, particularmente cuando pega un huracán, no sabes. La gente, para cuando tú llegas ya con la ayuda, lo que tienes que hacer es contención emocional, porque logísticamente ya están resolviendo, ¿sabes? Pero son sobre todo lugares que no tienen como elementos de que algo externo les vaya a resolver la vida. Pero en los lugares donde no te mueres de hambre porque la fruta se cae de los árboles, ¿no? Donde ya sabes que como eres relativamente muy importante turísticamente, va a venir los ejércitos a resolverte el tema y te van a limpiar. Llegaba a lugares y, por ejemplo, fue un huracán en específico. En una zona de sierra la gente llegó de un estado que era Oaxaca y llegaba la gente y nos decía, no te preocupes, ya nada más levanten los postes de luz, ya hicimos todo lo demás, pero eso no tenemos la maquinaria para que se vuelva a conectar y los de. Y luego llegamos a otros lados, que era el puerto, por ejemplo, de Acapulco, y en el puerto de Acapulco te decían, oiga, no ha pasado el ejército, ¿a qué? Pues a barrerme mi casa, ¿no? O sea, es un estado mental. Eso no tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con esquemas de dónde naciste, ¿no? Por eso este discurso de casi dividir con etiquetas es tan absurdo, porque tú puedes en este momento tener una vida de privilegios, pero no sabes si empezaste con grandes luchas, o al revés, empezaste con una vida de privilegios y la vida se volvió tan complejo que ahora estás enfrentando literalmente una situación de vulnerabilidad terrible. No reconoces en el otro todo lo que puedes aprender y lo importante que es para tu propia visión de país. Eso nos está resquebrajando. La oposición está encerrada en su propio sus propias dinámicas. Lamiendo sus propias heridas, en sus propias dinámicas y tratando de estar en negación. Y no hay un liderazgo. Digo, el único, por inverosímil que parezca, puede ser pues, el expresidente Calderón. Tampoco, porque para tener liderazgo tienes que haber generado. Atención no es liderazgo, ¿eh? La atención mediática no es liderazgo. Necesitas peso moral. Lo que no tenemos son liderazgos que tengan peso moral. Mira, la otra vez estaba debatiendo con un personaje de la Cuarta Transformación que le gusta mucho salir en tele. Uh-huh. Y de pronto empezó con este discurso de privilegio contra casi raza. Le dije, pues para empezar soy más morena que tú. 1, 2. ¿Conoces la colonia Limón? Pero Ixtapas y Guatanejo. No. ¿Quién de los 3 que les encanta salir en tele? Uno. Ni siquiera vale la pena, porque además les estás dando espacio a necedades. Y cuando no tienes un pueblo educado, no puedes estar dando espacio a discursos de odio. Les estás abriendo la puerta. Esto es un tema de discurso de odio. Claro, pero además del uso de palabras de odio. Y entonces de pronto le digo, ¿conoces tal colonia? No. Oye, ¿has recorrido Santiago Papasquiaro en Durango? No, tampoco. Mijo, entonces, ¿de qué hablas? ¿De que conoces este país? Porque si no lo has recorrido, ¿no? Si no conoces a la gente, si no le puedes poner nombre a cada persona, al que vende, o sea, entonces no lo conoces.
estás hablando desde la teoría. Y entonces es exactamente lo mismo que el más neoliberal de los sociólogos y politólogos y opinólogos, ¿no? Que cree que básicamente los empresarios sostienen esta nación. O sea, la radicalización de las ideas nunca deja nada nuevo ni nada bueno. Te va a seguir dejando, ¿por qué nada nuevo? No te va a hacer nueva construcción de pactos sociales. Va a ser lo mismo de siempre. Nada más van a cambiar la silla. Voy a cambiar tu silla por la mía. Pero van a ser los mismos sistemas de valores. Va a ser la misma mezquindad. Va a ser la misma intolerancia y sobre todo la misma violencia. O nos ponemos de acuerdo en qué narrativa queremos construir y la hacemos todos. O vamos a perder lo más extraordinario que tiene esta nación. Y es la riqueza de su gente y de sus valores. Y te voy a poner así, que a mí me parece profundamente un gran ejemplo que tenemos que seguir. Las marcas, en el colmo de la comunicación política, son las marcas las que están creando elementos de narrativa. Ve Corona, ¿no? Con sus campañas. El Desfronterízate fue un genio. Ah, sí. En capacidad de discurso, de comunicación política. De acuerdo. Fue la única respuesta institucional que tuvo este país, digamos, cohesionada frente a una agresión externa. Sí. Luego, lo del PAC, los empaques y estas animaciones, estas innovaciones que están haciendo de sustentabilidad, no te las está haciendo el Estado, te las están haciendo las marcas. Los agentes de cambio social no son liderazgos políticos, no los encuentras en ninguna de las escuelas de cuadros de los partidos políticos, en ninguna. Ahí están formando mapaches y gente mediocre. Los encuentras en las zonas. Es el chavito que sale en plena campaña y te dice, no, aquí yo recuperé esto, aquí hicimos esto. Ayer me decía un personaje de una colonia del Estado de México, no se preocupe, esta colonia ya es segura. Le dije, ¿cómo pasó eso? ¿No? Claro. Lo sacamos a punta de madrazos, la gente de la colonia, y ya establecimos reglas. Y nos organizamos y además aquí, cerca de Naucalpan. No fue un elemento institucional. Tienes grupos de gestión que te gestionan más que desarrollo social. Animalistas que están generando más protocolos de sustentabilidad que las instituciones. Entonces, este país no se sostiene por un político, No importa si tiene 5 horas o 6 horas en una conferencia en la mañana, o si tiene 100 años en el gobierno, o si de pronto se da baños de pureza reinventándose con otro partido. Este país se ha sostenido por mexicanos y siempre se va a sostener por mexicanos. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. ¿Qué puede ser un catalizador para ese agente de cambio? Social, comunitario. Creo que primero tenemos que reconocernos a partir de nuestros orgullos. ¿Qué pasó en esa colonia en Naucalpan que no ha pasado en el resto del país? El punto de quiebre. Lo que nos está detonando son momentos de crisis. La crisis es un terreno, no es que yo sea sadomasoquista. Pero eso, digo, nos quite el optimismo. Porque no, o sea, ¿cómo sembramos agentes de cambio sociales que nos permitan hacer tantas cosas que hacen falta? De entrada, la narrativa de más la que tú hablas. Respaldas. No los siembras, ellos están ahí. No. Use mal la palabra sembrar, pero ¿cómo desarrollas estos liderazgos comunitarios, liderazgos sociales a nivel comunitario? ¿Cómo surgen esos fenómenos? ¿Cómo se da ese fenómeno? ¿Cómo puedes sí, ahí sí puedes, me imagino, usar catalizadores de ese cambio? Creo que lo que necesitamos son articuladores de lo que ya hay, ¿sabes? A veces dicen, sobre todo cuando creas una estrategia,
¿Cómo se creó la estrategia? A veces es solo cuestionar lo que ya hay, ¿sabes? O sea, tienes grandes líderes de opinión que tienen mentes privilegiadas y que tuvieron una educación extraordinaria. Ok, dale metodología al que no lo tiene, pero que tiene la fuerza y la credibilidad social y la pasión y el carisma para articular a la gente de tierra. Tienes espacios en medios. Ok, perfecto. Entonces ábrelo a la gente que sume, no a la que reste, no a la que te polemice, ¿no? O sea, yo podría venir y seguramente vamos a tener 20,000 veces. Soy perfecta para debatir y echar pleito. Pero eso no quiere decir que va a sumar a la población. Sí, eres perfecta. No, me encanta. Me encanta echar pleito, ¿no? Ajá, sí, pero sí. no necesariamente Bueno, te encanta suma, polemizar. ¿no? Mira, ahorita estoy, por ejemplo, trabajando mucho más en tema de empoderamiento femenino. ¿Por qué? Porque detecté que había una ausencia. No quiere decir que sea el tema que más me apasiona a mí. A mí me apasiona el tema de crisis, sobre todo esta construcción comunicacional que acuerpa y levanta desastres naturales, guerras, etcétera. Pero en ese momento se requiere otra cosa de ti. Tienes que poner por adelante de tus necesidades la urgencia que estás teniendo. Tenemos una generación extraordinaria de niños que conciben el ser héroes, no como tú y yo, con Superman y Wonder Woman, ¿no? Sí, sí. Sino que lo conciben a partir del sacrificio, de tener que arreglar lo que ya les hicimos un tiradero. Bueno, entonces protejamos a esas generaciones. Ya no vamos a salvar nosotros el mundo, va a ser la siguiente generación, ¿sabes? Tienes el poder de romper un esquema, un estereotipo de belleza, rómpelo. O sea, es la suma de los colectivos. Y claro que se puede, y además es un ejemplo muy poderoso. Por eso te decía, las palabras sí dividen. A mí me preocupa mucho más del chairo y del fifí, este concepto de moralidad que está por encima de los demás, ¿no? Que además está sustentado en brigadas que tienen una clara religiosidad, pero no por este tema liberal sino porque estás planteando de que hay un esquema moral que está por encima de cualquier otro, y eso anula a tus pares. Pero lo que sí es muy importante que tengamos claro es, estamos en un punto de quiebre. O nos reinventamos y nos cohesionamos, o nos desfondamos. Y hay mucha gente que quiere ver fracasar este país. No íbamos a construir el muro. No había poder humano que nos hiciera, ¿no?, apoyar un muro. No iba a pasar. Pero ve lo que estamos haciendo. Pero ve lo que logramos. Que con discursos, con pésimas políticas de un lado y del otro, con toma de decisiones débiles, detonando nuestras propias heridas de racismo, de antiinmigrante, demencial, de miedo de no ser suficiente. O sea, el ejército mexicano se ha convertido en el muro de Trump. Nos volvimos al muro. Pero no solo el ejército. Nosotros nos volvimos al muro. Sí. Y ahora tienes debates en lugares que eran literalmente, tenían una conformación como por ejemplo Tijuana. La primera vez que yo trabajé en Tijuana me pareció extraordinario ver cómo eran capaces de crear una narrativa propia a partir de la migración. Claro. ¿No? Eran no solo pro-migrantes, sino que además enriquecían su propio desarrollo después de un proceso de crisis y de violencia terrible que vivieron con el otro. Y se hizo una sociedad contestataria ahorita, que aparte generó un movimiento cultural importantísimo. Una industria. Orgullo internacional con la comida. Sí, ¿no? sí, cosas bien interesante. Muy interesante, sí. Ahí empieza la patria. Bueno, Chetumal también dice eso, pero démosle chance a Tijuana. Y luego, en detonando miedos y detonando heridas, ahora tienes una sociedad polarizada, teniéndole miedo a lo que es diferente. Eso es el verdadero peligro de que desde la comunicación
llámese Senado, medios, partidos políticos, presidencia, etcétera, detonemos este tipo y además los ciudadanos caigamos en el juego de entrarle al quite con la conversación y de entrarle al quite con además ni siquiera debate, porque no tienen el nivel de debate, ¿no? Sino nada más insultos, intercambio de insultos, ¿no? Y sobre todo desde las redes sociales. Que entonces perdemos oportunidades. La comunidad haitiana cuando llegó a Tijuana se integró extraordinariamente bien. Bueno, es que y ahora los hondureños... verdaderamente una ciudad con tradición migratoria. Pero ahora los hondureños, que traen otra dinámica, que además yo no creo que sean puramente migrantes, es ¿no? lo que te iba yo a decir, o sea, es otra cosa. Es otra cosa, ya generó miedo, ya generó división, ya hay la temas de violencia. La mentalidad de asilado es muy diferente a la del migrante. Muy. De lo que tú hablabas de... Pero además se comportan distinto, ¿eh? Sí, digo, totalmente. eso es para otro sí, podcast, sí. Pero se comportan distinto, no se comportan... El migrante es muy agradecido y estos llegaron agresivos. Sí, totalmente, es otra cosa. Además, tienen un timing maravilloso. Cuando Trump tiene problemas con el Congreso, a estos se les sube la testosterona y empiezan a crear problemas, pero bueno. Sí. Pero la división hace que no pueda analizarlo, que no pueda dividir un estímulo y decir, eso está raro, ¿no? No es un comportamiento típico. Híjole, yo no soy así. Yo no soy racista. Sí, el miedo previene que ese tipo de raciocinio. Oye, Giselle, me encantó tenerte. Sí. Nos falta tiempo siempre. A ver, sí, bueno, nos falta tiempo siempre, pero... Es que yo hablo mucho. Aquí lo podemos resolver. Quiero que te vuelvas ya casi que de fijo en el podcast. Ya está. ¿No? Que nos puedas sin censura, eso está genial. Sin censura, no, y que te vuelvas una regular, ¿no? Como dicen los anglosajones. Porque además sí es un tema muy Nos faltaron muchísimos temas que aparte me hubiera gustado platicar contigo. Ya cuestiones más de lo que tú haces, ¿por qué te consideras una estratega y no una consultora? Es muy sencillo. A ver, eso no, yo rápido, sé, porque... Rápido. No, los consultores dan tips, los estrategas implementamos. No, y bueno, algo que de lo que también hablas mucho es que tú, pues, en tu cotidianidad, pues, recorres las comunidades, estás en tierra. Sí, luego me reclaman a los candidatos, oiga, ya vio el pendejo de su gober, lo que hizo ya. Ay, oye. Es una operación diferente, pero bueno, eso me hubiera encantado que hubiéramos podido platicar sobre algunos casos de crisis management. Pero ese sí está. Tenemos crisis diario. Es impresionante. Pero, por ejemplo, diario en la administración pública, en algunos gobiernos estatales, pero también, por ejemplo, en lo que pasó en arts. A mí me gustaría que una experta como tú pudiera, o sea, que pudiéramos desmenuzar, ¿no? Ojalá que puedas venir pronto. La contención está... Porque ahí sí, por ejemplo, es el claro ejemplo de que pues no hicieron ni madres, aunque tienen consultores en crisis. Bueno, tienen asesores en crisis. Es que los asesores y los consultores en crisis son muy buenos dando tips, pero no parando una crisis. Sí, pero por ejemplo, ahí sí es un caso y sería bueno que cuando regreses, pudieras traernos un caso con el que pudiéramos contrastar, porque ahí sí no se hizo nada. Nada más dijeron, no hagamos nada. No hagamos ni madres. Aparte ya tenemos la experiencia de, ya se nos cayó la pinche tienda y no pasó nada. Ahora tuvimos esto, no hagamos nada. No, parece que es parte de la estrategia. Pero estuvo peor el manejo de crisis del gobierno, del Distrito Federal. Eso de, híjole, bueno... no. Pero, a ver, sí fue una tontería, pero les compró tiempo. No. Tú estás hablando de lo del crimen pasional. Sí, pero al contrario. A ver, ¿qué es lo que tienes que salir de una crisis? Más fuerte, no más débil. ¿De qué te sirve ganar tiempo si te debilita o sea, te diste 2 golpes? Eso es como, a ver... Sí, lo del crimen, lo del crimen pasional es una vacilada.
Eso es como, sí, ¿no? Sí, no era sostenible, pero creo que, bueno, les compró tiempo probablemente en derecho. O sea, no, es, lamentablemente yo creo que no lo hicieron para comprar tiempo. Es la soberbia del gobernante. La soberbia del gobernante asume que el votante y que la audiencia es tonta. Es cuando, y el mexicano es todo menos tonto. Exacto, cuando subestimas a tu audiencia, aquí no solamente la audiencia, es tu constituency, cuando subestimas a tus gobernados, ahí sí. Y además, insisto, en una soberbia de no saber en dónde estás parado. O sea, es como cuando la gente te dice, porque además hay muchos clientes que llegan y te dicen de pronto, oye, necesito una contención de crisis y un cerco mediático. Déjame, me regreso al siglo XIX. Eso nada más Echegaray puede. El cerco mediático. El cerco mediático te lo va a armar Echegaray, cabrón. Déjame hablo con Dios y le digo que mañana calme. No puedes vivir en contra de la realidad. Vivimos en una realidad pero global. Es que nos malacostumbramos y hay esa tradición. Bueno, no sé si es tradición, pero ese es el modus operandi. No, es estupidez del cerco mediático. No, cabrón, no, así no jala esto. O dales playeras si crees que tienes votantes, ¿ves? Hay tantos mitos en esta vida. Hay tantos mitos. Llévale flores y te va a perdonar. No va a pasar. Te invito a que vengas a destruir los mitos de la comunicación y de la comunicación política en este país. Está muy divertido. Y hay que hablar ojalá también que de regreses, empoderamiento femenino. Ojalá que regreses pronto a hablar de empoderamiento femenino. Sí. Aparte, eres una animalista, sí, absolutamente. súper combativa. Sí. Sí. Que hablemos, hay que agarrarnos tres casos Ajá. de contención de crisis, ¿no? Sí. Incluido el de Arts, porque el tema no está agotado, se le puede sacar muchísimo. ¿Sabes qué nos está pasando? Que tenemos tantas crisis ahora que una está tapando a la otra, pero no quiere decir que el hoyo no se quedó. Sí, ¿no? sí. O sea, la falla está, y cuando tienes tantas crisis sin arreglar, sí se te desfonda. Claro. Actualmente. No, y que hablemos de las crisis generadas desde el gobierno también, crisis innecesarias. Y desde la oposición, y desde los partidos, y desde los medios también. Bueno, entonces ya estás emplazada para que regreses. Sí. Si no es la próxima semana, de esta a la otra, bueno, de la próxima a la otra. Ajá. Para que 15 días. En 15 días, uh-huh. Para que empecemos a abordar estos temas que se quedaron pendientes. Aparte, que hables también un poco de lo que haces, hagamos uno de cómo manipular, para que la gente sepa cómo los manipulamos, y entonces, desde mi función, no, de veras, ¿sabes? Sí. Es como, yo creo que como tener a alguien dentro hay que hablar funciona. Manipulación, ajá. Propaganda, y creo que no hemos agotado el tema de las campañas para sanar y las campañas para dividir. Y para destruir. Uh-huh. Porque ahora ya no van enfocadas a los candidatos. Ya no me es relevante a ningún estratega enfrentar candidatos. Lo que quieres es enfrentar a audiencias. Y la audiencia se está prestando a eso. Sí, caray. Y eso sí es muy preocupante. Giselle. Ya tenemos un chorro de temas. Ya. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Por la conversación. Sabes que eres, bueno, que se te quiere muchísimo. Igual. Y que te vas a volver la consentida de este espacio. Ya eras, pero de este espacio. Entonces, te esperamos pronto. Hay que hacer un debate también. Eso está padre. Hay que hacer un debate, pero bueno, ahorita terminando el podcast, hablamos de cómo vamos a hacer la selección de los personajes del debate. Perfecto. Tenemos que hacer un debate porque precisamente de eso se trata Campus, de fomentar el diálogo y el debate civilizado. Sí, eso es bien importante. Se puede platicar, se puede intercambiar ideas y se puede hacer de manera amigable, civilizada, sin tener que insultar, faltar al respeto. Ay, si alguien dice una pendejada, si se lo podemos, pero es en bien del propio. Encantada de estar contigo. Giselle, mil gracias, te espero pronto. Igual.
Nos vemos pronto.